Buenas tardes. Hoy vamos a continuar analizando la nulidad y la anulabilidad, que son los elementos que pueden suponer un error, un vicio en los actos administrativos que puedan poner en riesgo la validez de los mismos. En cuanto a la nulidad y anulabilidad, por una parte hay que estudiar sus causas, lo tenemos analizado en otro vídeo, vienen reguladas en el artículo 47 y 48 de la Ley 39/2015. En segundo lugar, hay que analizar las características, aquellos elementos que identifican cuándo un acto o qué efectos va a producir la nulidad y qué efectos va a producir la anulabilidad sobre la validez del acto, quiénes pueden declarar la validez, en qué momento, quiénes pueden impulsarlo, la nulidad y la anulabilidad, todas las características que engloban los elementos de nulidad y anulabilidad, que es lo que vamos a estudiar en este vídeo. Y por último, tenemos que ver también ejemplos y supuestos prácticos, que lo tenemos analizado también en otro vídeo. Por lo tanto, comenzamos el análisis de las características de la nulidad y anulabilidad. Y en este sentido analizaremos los siguientes elementos. En primer lugar, el plazo para su declaración es diferente en la nulidad y anulabilidad. En segundo lugar, la legitimación, quien está legitimado en estos procedimientos, las consecuencias que va a producir sobre la eficacia del acto, el hecho de que sea declarado nulo o anulable en el momento presente, en el futuro y en momentos posteriores. A quién le corresponde la declaración de nulidad y anulabilidad, y luego tres elementos que van a tener que ver con los efectos que se va a producir sobre el acto declarado nulo o anulable y sobre otros actos en el procedimiento. En este sentido, en primer lugar, veremos la conversión del acto. Si un acto nulo o anulable lo podemos convertir en otro acto diferente para los que sí cumplieran con las características marcadas por la ley, por la norma. En segundo lugar, veremos la conservación, esto es, qué parte del acto o de actos posteriores pueden considerarse válidos respecto de un procedimiento en el que un acto haya sido declarado nulo o anulable. Y por último, la convalidación, si es posible reparar ese problema, ese defecto, esa causa de nulidad o anulabilidad que bien tiene el acto, si lo podemos reparar el vicio para que el acto en el futuro pueda seguir produciendo efectos. Antes de entrar con todo esto y a modo de introducción, como ya sabemos, la nulidad y la anulabilidad son dos causas de irregularidad de los actos, que además van a poner en cuestión la validez del mismo, ya que podemos tener otros supuestos de irregularidad no invalidantes, que no van a suponer una alteración de la validez del acto. Se trataría de errores menores, de errores como puede ser que el nombre del ministerio figurara mal en el escrito o algún problema de este tipo que no afectan para nada a la validez. Por lo tanto, los vicios que afectan a la validez del acto serían la nulidad y la anulabilidad del mismo. Bien, pues vamos con la primera de las características, que es el plazo de la declaración de nulidad y anulabilidad. En este sentido, respecto de la nulidad, hemos de decir que se puede declarar en cualquier momento, y así viene establecido en el artículo 106 de la Ley 39/2015, donde nos establece que las administraciones públicas en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, del órgano, por lo tanto, nos dice claramente que en cualquier momento se va a poder declarar esta revisión de oficio declarando la nulidad de el acto. Sí que es cierto que luego el artículo 110 de la misma norma nos habla de los límites de la revisión y nos dice que las facultades de revisión establecidas en este capítulo no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de la acción, en este caso no hay prescripción porque es en cualquier momento, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe,
al derecho de los particulares o a la ley. Este es un pero que el artículo 110 establece al principio general marcado en el artículo 106 de que el acto nulo puede ser declarado como tal en cualquier momento. En cualquier momento. No hay un plazo determinado. Sin embargo, si nos vamos a la anulabilidad, el artículo 107 nos dice otra cosa. Sí que nos marca un plazo. Y en ese sentido, el punto 2 de este artículo 107 nos dice que la declaración de lesividad podrá adoptarse una vez transcurrido, no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto. Como ya sabéis, la declaración de lesividad es una declaración que hay que aprobar por la propia administración que dictó el acto para poder solicitar al juez la declaración de anulabilidad. La lesividad solamente se dará en los supuestos de anulabilidad, no se da en los casos de nulidad. Por lo tanto, si la anulabilidad, la declaración de anulabilidad se la voy a poder pedir al juez y es requisito indispensable haber aprobado la lesividad y la lesividad no la puedo aprobar una vez que hayan transcurrido 4 años desde que se dictó el acto, me están poniendo un plazo máximo para la declaración de la anulabilidad. ¿Por qué en la anulabilidad sí se establece un plazo, una duración, mientras que en la nulidad no? Porque las causas de nulidad, como ya se ha visto en el vídeo donde hablamos de las causas de nulidad y anulabilidad, las causas de nulidad son unas causas muchísimo más graves, muchísimo más importantes y que por lo tanto siempre van a estar ahí. Estamos hablando de actos que vulneren derechos susceptibles de amparo constitucional, por ejemplo. Estamos hablando de actos que hayan sido dictados como consecuencia de un delito o que supongan la comisión de un delito, por ejemplo. Son elementos que implican una gravedad máxima en el momento y en la forma de haber dictado el acto. Sin embargo, la anulabilidad se define, como veíamos, por exclusión y decíamos cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Por eso, al ser un error menor, un error de menor importancia, pues la ley ha dicho, bueno, aquí vamos a marcar una mayor seguridad jurídica y vamos a hacer que no sea indefinido el plazo en el que se pueda declarar el acto anulable respecto de una infracción menor del ordenamiento jurídico. Y por eso nos marca el artículo 107 los 4 años. En segundo lugar, analizando la legitimación a la hora de iniciar un procedimiento de nulidad, en la nulidad cualquiera estaría legitimado, mientras que en la anulabilidad solamente podrían ser los interesados. La nulidad, al ser más grave y al suponer una infracción del ordenamiento jurídico muchísimo más importante que la anulabilidad, pues establece una mayor legitimación, una mayor capacitación para impulsar el procedimiento. Y aquí tenemos que señalar una característica importante, y es que el artículo 106 nos dice que la declaración de nulidad se hará siempre de oficio, si bien se puede haber iniciado por la propia administración o por otra persona, pero la declaración siempre se hará de oficio, ¿correcto? Sin embargo, la anulabilidad, como luego veremos, ¿quién la declara? La declara el juez, porque la administración autora del acto lo único que hace es declarar la lesividad, una lesividad que habilita la interposición de la acción judicial de acuerdo con la ley 2998 de la jurisdicción contencioso administrativa para que el juez posteriormente declare la anulabilidad del acto. Pasamos a analizar las consecuencias. La consecuencia de la declaración de nulidad es que el acto nunca ha existido. ¿Qué quiere decir que nunca ha existido? Que si hemos dictado el acto en el año 2020 y en el año 2023 nos damos cuenta que ese acto está mal y declaramos la nulidad, ese acto nunca ha producido efectos porque nunca ha existido. Por lo tanto, lo que quiere decir es que se retrotraen los efectos negativos del acto al momento mismo en el que se dictó. Y se dice, señores, este acto no se dictó nunca, nunca ha existido. ¿Por qué? Porque es nulo. Sin embargo, como vemos en la anulabilidad,
el efecto es que va a dejar de existir. Va a dejar de existir implica que la existencia previa no se pone en duda, no se limita, no se elimina la existencia previa del acto. Todo esto luego lo tendremos que ver con otros elementos, porque claro, el hecho de que digamos que ese acto nunca ha existido, podría llegar a situaciones en las que tuviéramos que revocar todos los actos que se hubieran dictado como consecuencia de ese acto que nunca ha existido. Yo aquí os pongo siempre un ejemplo. Pensemos un funcionario que ha sido nombrado funcionario en contra del ordenamiento jurídico y además en contra mediante causa de nulidad. Por ejemplo, ese funcionario nunca se presentó a las oposiciones, se presentó su hermano gemelo. Se presentó Pablo cuando se tenía que haber presentado Juan, porque Pablo ya era funcionario y Juan no. Y Pablo se presentó en nombre de Juan para aprobarle la oposición. Le aprueba la oposición y se le nombra funcionario. 3 años más tarde la administración se da cuenta y dice: Juan nunca ha sido funcionario. Le retrotraemos los efectos negativos de la nulidad del acto al momento del nombramiento. Eso quiere decir, por ejemplo, que todos los expedientes que haya tramitado Juan durante esos años hay que revocarlos. No. Si esos expedientes están bien tramitados, se van a mantener, aunque lo hubiera dictado una persona que no era funcionario y esos expedientes estén reservados a la persona que tiene la condición de funcionario. Porque cuando él lo hizo, estaba nombrado como funcionario, aunque luego se haya retrotraído. ¿Por qué? Porque los efectos podrían ser indefinidos, anulando. Entonces luego veremos cómo se pueden conservar los actos derivados de ese nombramiento que no estén viciados por nulidad en sí mismo. Entonces, consecuencia, el acto nulo nunca ha existido, el acto anulable deja de existir. La declaración. ¿A quién corresponde? La declaración de nulidad corresponde a la administración o al juez. El artículo 106 nos dice que la administración pública en cualquier momento podrá declarar, en cualquier momento, a iniciativa propia del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, el órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo viere, podrá declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos. Por lo tanto, está estableciendo una previsión de que sea la propia administración quien lo declare. Eso no quita que si la administración no lo declara, podamos ir al juez y decirle: señoría, este acto es nulo y la administración no quiere verlo. Y el juez diga: efectivamente, el acto es nulo. Por lo tanto, lo puede declarar nulo tanto de oficio la administración como el juez. El juez de lo contencioso administrativo, según el procedimiento regulado en la ley 2998 de la jurisdicción contencioso administrativo. Y en segundo lugar, respecto a la nulidad, a la anulabilidad. ¿Quién declara la anulabilidad? Pues el juez. Porque la administración lo único que tiene que hacer es la previa declaración de lesividad y posteriormente la impugnación de su propio acto ante el juez. Y le diría: señor juez, este acto favorable para el interesado que yo he dictado es lesivo para el interés público. Y como es lesivo para el interés público, yo me erijo en la entidad que impugna sus propios actos. Es uno de los pocos supuestos en los que una administración puede impugnar ante el órgano judicial sus propios actos. En el supuesto de anulabilidad, previa declaración de lesividad. ¿Lesividad de qué? Del interés general. Porque la administración garantiza ese interés general y tiene que luchar por ese interés general. Entonces, si el acto que ha dictado vulnera ese interés general, lo declara lesivo y posteriormente se va al juez y pide la declaración de anulabilidad. Y así lo dice el artículo 107, que nos dice que la administración pública podrá impugnar ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Por lo tanto, establece este requisito previo de declaración de lesividad. Bien, ahora vamos a analizar qué consecuencias puede tener la declaración de nulidad y anulabilidad, y van a ser características también de los actos nulos y de los actos anulables.
Y en este sentido, en primer lugar, tenemos que ver la conversión como un acto que es nulo o anulable porque no reúne unos determinados requisitos, sí reúne los requisitos para ser otro determinado acto. Y por lo tanto se dice no es el acto A, es el acto B. Porque para ese acto sí que reúne los requisitos. De acuerdo. ¿Puede ser objeto de conversión un acto nulo? Sí. Puede ser objeto de conversión. Se puede transformar en otro acto diferente. Decimos, oiga, es que esta persona no reunía los requisitos para ser funcionario de carrera y lo nombraron funcionario de carrera, pero lo que lo teníamos que haber nombrado era funcionario interino. Entonces convertimos el acto que dictamos hace 6 meses de nombramiento de funcionario de carrera en nombramiento de funcionario interino, porque para este sí reúne los requisitos. Oiga, es que le concedimos una prestación contributiva cuando no reunía los requisitos de la contributiva, pero sí de la asistencial. Con lo cual convertimos el acto de prestación contributiva en prestación asistencial, porque para esa prestación sí reunía usted los requisitos. Bien, ¿puede ocurrir esto en los actos anulables? En los actos sujetos a anulabilidad, con más razón. Si se puede dar en los actos nulos, ¿cómo no se va a dar en los anulables? Que hemos dicho que el grado de vicio del ordenamiento jurídico es menor que en la anulabilidad, que en la nulidad, perdón, pues claro que se va a poder dar también. ¿Y eso dónde viene regulado? Pues viene en el artículo 50 de la Ley 39 de 2015 y nos dice que los actos nulos o anulables que sin embargo contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este. No reúne los requisitos del acto que hemos declarado nulo o anulable, pero sí reúne los requisitos de otro acto. Por lo tanto, vamos a hacer la ficción de que lo que dictamos hace 6 meses o 3 años no era el acto que dictamos, sino el otro acto para el que sí que reúne los requisitos. Lo vamos a convertir, a transformar, le vamos a dar con la varita mágica y vamos a decir no era contributiva, era asistencial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, en segundo lugar, dentro de estos elementos que lo que pretenden es garantizar la seguridad jurídica respecto de los actos que ha dictado la Administración, garantizar la eficacia y la aplicación de esos actos. Dentro de estos elementos, el segundo es el de la conservación, al que ya nos referíamos anteriormente. La conservación viene regulado en el artículo 51 de la Ley 39 de 2015 y nos dice que el órgano que lo hubiera dictado dispondrá siempre la conservación de aquellos actos o trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. ¿Esto juega respecto de los actos nulos? Sí, y vamos a verlo. Respecto al supuesto que decíamos antes, donde Pablo se había presentado a la oposición en nombre de su hermano gemelo Juan, ese procedimiento selectivo tiene una resolución, que es la lista definitiva de aprobados, donde ha entrado una línea, un renglón donde pone Juan que no debiera haber entrado. Vale. Eso quiere decir que como el acto es nulo, ninguno de los 120 que aparecen en la lista están aprobados. No, hombre, no. Solo quitaremos de la lista a Juan, que es el que se ha introducido por causa de nulidad, mediante un delito. El resto no, ya, pero es que el acto es el mismo, por el que se ha nombrado a todos. Ya, pero solamente está viciado ese renglón. Entonces, por eso el artículo 51 nos permite que quien declare el acto nulo disponga la conservación de aquellos actos o trámites cuyo contenido hubiera mantenido igual. Se hubiera mantenido igual. Por lo tanto, el nombramiento del resto de funcionarios estará bien y solo estará mal el de esta persona. Si esto ocurre con los actos nulos, ¿cómo no va a ocurrir con los actos anulables? Con más razón. Y es que el artículo 51 no solamente se refiere a los nulos. Nos dice, el órgano que declare la nulidad o anulabilidad de las actuaciones dispondrá siempre la conservación de los actos y trámites cuyo contenido hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
Por lo tanto, esta conservación del acto, de los actos, de la parte del acto, de los trámites, juega tanto respecto de los actos nulos y anulables. Bien, y por último, analizamos la convalidación. ¿Qué es esto de la convalidación? La convalidación es coger el acto y decir, oiga, este acto tiene un problema, tiene un defecto, tiene un error, algo le falla, lo vamos a llevar al taller y que allí el mecánico le apriete una tuerca y diga, esto ya funciona. Vale, si lo que estamos haciendo es convalidando el acto, si lo que estamos haciendo es reparar el acto, esto ¿puede ocurrir respecto de un acto que nunca ha existido? No. Si el acto es nulo, nunca ha existido. Si no podemos convertirlo en otro para el que sí tuviera los requisitos. Si no podemos hacer nada, no podemos arreglarlo, porque es un vicio de fondo, de estructura. Entonces la ley para estos casos no me permite la convalidación del acto. Esto es, la solventación del vicio del que adoleciera el acto. No me lo permite. Sin embargo, de la anulabilidad sí. Dice, oiga, es que el problema que había es que lo dictó una persona que jerárquicamente no era la competente, porque lo tenía que haber dictado su superior. Dice, oye, vale, pues pregúntale al superior si está bien o no. El superior dice, sí, está bien, convalida el acto, vale, pues ya está. Ya le apretó esa tuerca, ya ha hecho que el acto esté bien y por lo tanto, como el acto anulable ha producido efectos previos, lo podemos reparar para que siga produciendo efectos posteriores. No tendría sentido que en el acto nulo que no ha producido efectos previos lo reparemos para que produzca efectos posteriores. No tiene previos, pero sí posteriores. Oiga, o lo hacemos bien desde el principio, mediante la conversión, si es que se puede, o si no puede ser causa de conversión porque no cumple los requisitos de ningún acto, como nunca ha existido, no podemos repararlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la convalidación respecto de la anulabilidad sí se predica. Y en ese sentido, el artículo 52 de la Ley 39 de 2015 nos dice que la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Fijaros que nos habla solamente de los actos anulables, no de los nulos. Y luego dice, el acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. Esto es, podrá ser también objeto de retroactividad, igual que cualquier otro tipo de acto, según la ley, el artículo 39.3 de la propia ley. Y luego nos pone dos ejemplos. Uno de ellos, en función de la causa de anulabilidad, es la falta de competencia, y uno segundo, si el error del ordenamiento jurídico ha sido una falta de una autorización. Entonces aquí nos hace pensar la ley, y nos dice el 52.3, si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, y ahora os pregunto, ¿qué falta de competencia no era determinante de nulidad? Pues nos vamos al artículo 47 y 48, que tenéis analizado en otro vídeo. Nos dice el punto B, el artículo 47.1b, que serán nulos cuando el acto haya sido dictado por el órgano incompetente por razón de materia y territorio. Por lo tanto, esas son la falta de competencia que declara la nulidad, y la otra competencia es la jerárquica. Por lo tanto, cuando nos dice el artículo, si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, sería más fácil que nos dijera si el vicio consistiera en incompetencia jerárquica, que es la única que produce la anulabilidad, porque la competencia puede ser de tres tipos: material, territorial y jerárquica. Material y territorial es causa de nulidad. Jerárquica es de anulabilidad. Por lo tanto, sería la jerárquica. Esto es, si lo ha aprobado la autoridad que no corresponde, la convalidación podrá autorizarse por el órgano competente, cuando sea el superior jerárquico del que dictó el acto viciado. En incompetencia jerárquica podemos convalidar el acto
siempre que el órgano competente sea superior jerárquico y diga estoy de acuerdo. Y nos pone otro ejemplo. Si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la autorización por el órgano competente. Esto es, si el problema es que no teníamos una autorización, recaba la autorización. Si la autorización es positiva, el acto es válido y consideramos que era válido desde el principio. ¿De acuerdo? No, estos serían las características de los actos nulos y anulables, los parecidos y diferencias entre las dos instituciones y sobre todo muy importante a la hora de el test, a la hora del caso práctico, a la hora del examen, distinguir estas últimas tres figuras. La conversión, la varita mágica, es magia, sirve para la nulidad y para la anulabilidad porque es así, porque la magia sirve para todo y estamos reconvirtiendo el acto desde el principio. Por lo tanto, si lo reconvertimos desde el principio, la validez va a jugar desde el principio, ya sea nulo o anulable. En segundo lugar, la conservación. Lo que no está mal, está bien, ya fuera el acto nulo o anulable. Pensar en el supuesto del funcionario. No me van a mí a quitar la oposición porque otro hizo trampa. Y por último, la convalidación. Lo reparamos desde ahora. Lo convalidamos desde ahora. Por lo tanto, si el nulo no había producido efectos previos, tampoco lo va a producir posteriores. No podemos arreglarlo. Dicta otro acto ahora, en vez de arreglarlo. Sin embargo, en la anulabilidad sí podemos arreglar ese acto que tenía un vicio que no diera lugar a la nulidad. Pues con esto habríamos terminado de ver estas características. No os perdáis que es muy importante y muy útil el de los supuestos prácticos de nulidad y anulabilidad. Y mucho ánimo, adelante a estudiar y a aprobar la oposición.